Durante más de un siglo, el Tyrannosaurus Rex ha ostentado el título del monstruo cinematográfico definitivo. Conocemos el guión de memoria. Es la máquina de comer sin mente, una criatura de puro instinto y agresión. La cultura popular nos ha enseñado que era un gigante torpe con un cerebro del tamaño de un guisante, una bestia tan primitiva que no podría verte si simplemente te quedaras quieto. Lo imaginamos rugiendo a la nada, impulsado solo por el hambre y la furia, tropezando a través del Cretácico como un tanque biológico sin conductor. Pero esta imagen es una mentira. Los avances recientes en paleoneurología, el estudio de los cerebros fosilizados, han destrozado esta percepción. Hemos mirado dentro del cráneo del rey, y lo que encontramos mirándonos de vuelta no fue el tenue destello de un reptil primitivo. Fue la ardiente potencia de procesamiento de una supercomputadora biológica. La verdad aterradora sobre el Tyrannosaurus Rex no es su tamaño, su fuerza de mordida o su velocidad. La verdad aterradora es que era inteligente, posiblemente tan inteligente como un primate. No solo dominaba a sus presas por la fuerza, las superaba intelectualmente. Poseía sentidos que rivalizaban con la tecnología de rastreo más avanzada que tenemos hoy. Vivía en grupos sociales complejos. Pudo haber sentido amor, celos y malicia estratégica. Hemos pasado décadas temiendo a los dientes cuando deberíamos haber temido a la mente. Esta es la historia de cómo la evolución construyó al asesino perfecto, no dándole músculos más fuertes, sino dotándolo de un intelecto de nivel genio. Para entender la inteligencia del T-Rex, primero debemos mirar el hardware. Durante mucho tiempo, el cerebro de un dinosaurio fue un misterio, descompuesto por el tiempo, pero el cráneo preserva la forma del cerebro en una cavidad llamada endocráneo. Al utilizar escáneres CT de alta resolución, los paleontólogos pueden mapear el interior del cráneo y reconstruir la forma, el tamaño y la estructura del cerebro que alguna vez lo llenó. Cuando los científicos realizaron este procedimiento en el Tyrannosaurus Rex, los resultados fueron impactantes. En relación con su tamaño corporal, el T-Rex tenía un cerebro enorme. Era significativamente más grande que los cerebros de otros dinosaurios depredadores gigantes como el Giganotosaurus o el Carcharodontosaurus. Mientras que esos gigantes anteriores eran indudablemente peligrosos, sus cerebros eran más similares a los de los tiburones o cocodrilos, instintivos y reactivos. El cerebro del T-Rex era diferente. Tenía una forma más parecida al cerebro de un ave moderna. Esta es una distinción crucial. Durante años la gente usó el término cerebro de pájaro como un insulto, pero la ciencia moderna sabe que aves como los cuervos y los loros son cognitivamente brillantes, capaces de usar herramientas, resolver problemas y tener una comunicación compleja. Un estudio polémico pero convincente sugería que el cerebro anterior del T-Rex estaba repleto de tantas neuronas como las de un babuino moderno. Aunque esta afirmación específica es objeto de debate, el consenso sigue siendo que el T-Rex estaba estructuralmente cableado para un procesamiento de alto nivel. Esta no era una criatura que simplemente reaccionaba al movimiento, era una criatura capaz de planificar. El cerebro expandido sugiere que tenía capacidad para la estrategia. Probablemente podía recordar el paisaje, trazando mapas de áreas de caza y rutas de migración en su cabeza. Podía recordar encuentros pasados, aprendiendo de sus errores. Si un triceratops lo hería con una maniobra específica, el T-Rex recordaría ese movimiento la próxima vez. Era una máquina de aprendizaje, acumulando datos a lo largo de una vida de 30 años para convertirse en un asesino más eficiente con cada año que pasaba. Uno de los mitos más persistentes sobre el T-Rex, popularizado por Jurassic Park, es que su visión se basaba en el movimiento. La idea de que quedarse quieto te salvaría es una ficción reconfortante. En realidad, si te quedaras quieto frente a un T-Rex, simplemente serías un almuerzo estacionario. El T-Rex poseía una de las mejores visiones en la historia de la vida en la Tierra. Para entender por qué, basta con mirar la cara del animal. La mayoría de los grandes dinosaurios carnívoros, como el Allosaurus, tenían ojos situados a los lados de la cabeza. Esto les daba un amplio campo de visión para detectar presas, pero su percepción de profundidad era deficiente. Veían el mundo en 2 dimensiones. El T-Rex tenía una forma de cráneo diferente.
Su hocico era estrecho en la parte delantera y ancho en la parte trasera, lo que permitía que sus ojos miraran hacia adelante. Esto le otorgaba un enorme grado de superposición binocular. La visión binocular es la capacidad de ver un objeto con ambos ojos simultáneamente, lo que permite al cerebro triangular la distancia y crear una imagen tridimensional del mundo. Los estudios que analizan la óptica del ojo del T-Rex sugieren que su claridad visual era 13 veces superior a la de un ser humano. Superaba la agudeza visual de un águila. Un águila puede detectar un conejo a 3 kilómetros de distancia. Un T-Rex probablemente podría distinguir detalles finos a casi 6 kilómetros. No necesitaba que te movieras. Podía ver la textura de tu piel, el ascenso y descenso de tu pecho al respirar y el miedo en tus ojos desde una distancia donde ni siquiera sabrías que estaba allí. Era un cazador visual, capaz de distinguir un Edmontosaurus camuflado en un bosque denso o detectar a un Triceratops débil en una manada desde el otro lado de un valle. La idea de que era un carroñero que tropezaba ciegamente con cadáveres es biológicamente imposible dada esta inversión visual. La evolución no construye el ojo de un águila para el estilo de vida de un buitre. Si los ojos eran aterradores, la nariz era un superpoder. Cuando los científicos examinaron el endocráneo del cerebro del T-Rex, encontraron que los bulbos olfatorios, las partes del cerebro dedicadas a procesar los olores, eran colosales. Eran más grandes que el resto del cerebro combinado. Esto sugiere que el T-Rex vivía en un mundo definido por el aroma. Es comparable a un sabueso, pero a escala de un autobús. Podía oler un cadáver a kilómetros de distancia, sí, pero podía hacer mucho más que eso. Este sentido del olfato era un sistema de telemetría. Probablemente podía rastrear una manada de presas que hubiera pasado por un área hacía días. Podía oler la diferencia entre un animal sano y uno enfermo. Podía detectar las hormonas de un macho rival o de una pareja potencial flotando en el viento desde el valle siguiente. Pero la sofisticación sensorial no terminaba con el olfato. Investigaciones recientes en la punta del hocico del T-Rex han revelado una delicadeza sorprendente. Los huesos de la mandíbula estaban plagados de foraminas neurovasculares, pequeños orificios que permitían que los nervios y los vasos sanguíneos llegaran a la superficie de la piel. Esto sugiere que el hocico de este asesino de 9 toneladas poseía la sensibilidad táctil de la punta de un dedo humano o del pico de un pato. No era solo un arma de fuerza bruta, era un instrumento de precisión. Esta sensibilidad le habría permitido a un T-Rex arrancar cuidadosamente la carne del hueso sin romperlo, cuidar a sus crías con extrema delicadeza o participar en vínculos sociales táctiles, tal vez acariciando a sus parejas de una manera que contradice todos los tropos de las películas de monstruos que conocemos. Era una cara construida para la guerra, pero conectada para la ternura. En los entornos boscosos densos del Cretácico tardío, donde la visión podía verse oscurecida por secuoyas gigantes y maleza, esta combinación de olfato de alta definición y sensibilidad táctil extrema hacía que fuera imposible esconderse de él. Te rastreaba por el olor y una vez que te atrapaba sabía exactamente dónde morder. La tríada sensorial se completa con el oído, la estructura del oído interno del T-Rex. Específicamente la longitud del conducto coclear indica que estaba especializado en escuchar sonidos de baja frecuencia. Esto lo conecta con el mismo mundo acústico que los herbívoros del Cretácico que utilizaban infrasonidos, llamadas profundas y retumbantes, para comunicarse a largas distancias. El T-Rex evolucionó para hackear esta red de comunicación, sintonizó sus oídos a la frecuencia exacta de su presa. Podía escuchar el retumbar de baja frecuencia de una manada de hadrosaurios o las pisadas de un titán desde kilómetros de distancia. Pero el oído interno nos dice algo más sobre su cerebro. Los canales semicirculares, los órganos responsables del equilibrio y la agilidad, estaban notablemente desarrollados. Esto contradice la imagen de un gigante torpe y lento. El T-Rex tenía un sentido del equilibrio y una coordinación asombrosamente ágiles para su tamaño. Podía realizar giros cerrados y coordinar su enorme cabeza y cola para pivotar rápidamente. Esta agilidad combinada con su conjunto sensorial dibuja la imagen de un depredador dinámico y receptivo. No era un bruto que cargaba a ciegas, era un táctico que podía rastrear a la presa por el olor, localizarla por el sonido, fijarla con una visión de alta definición y luego ejecutar un ataque coordinado con una precisión aterradora. Quizás la implicación más escalofriante de la inteligencia del T-Rex es su comportamiento social. Durante mucho tiempo asumimos que eran monstruos solitarios que se encontraban solo para aparearse o pelear, pero nuevas evidencias apuntan a una realidad diferente.
Hemos encontrado sitios de entierros masivos que contienen múltiples tiranosaurios de diferentes edades que murieron juntos. Esto sugiere que pudieron haber vivido y cazado en manadas. Consideren las implicaciones de una manada de depredadores inteligentes de 12 metros de largo. En una manada, la caza se convierte en una operación estratégica. Podrían haber utilizado maniobras de flanqueo o tendido trampas. Los juveniles, más rápidos y ágiles, podrían haber espantado a las presas para sacarlas de su escondite, dirigiéndolas hacia los adultos masivos con mordidas trituradoras de huesos que esperaban en emboscada. Esta teoría está respaldada por la partición de nichos que vemos en su crecimiento. Un T-Rex joven se veía muy diferente de un adulto. Era esbelto, veloz y tenía dientes en forma de cuchilla. Estaba hecho para la velocidad. El adulto era robusto, acorazado y tenía dientes trituradores. Ocupaban diferentes roles ecológicos. En un grupo social, esta diversidad haría que la manada fuera adaptable a cualquier amenaza o presa. También vemos evidencia de mordeduras faciales. Muchos cráneos de T-Rex muestran cicatrices curadas en la cara causadas por los dientes de otros tiranosaurios. Aunque esto parece violento, en realidad implica una estructura social compleja. No peleaban a muerte, peleaban por la dominancia, resolviendo disputas sin matarse entre sí. Este combate ritualizado requiere moderación, requiere la inteligencia para saber cuándo detenerse, reconocer la jerarquía social y someterse a un superior. Implica una sociedad con reglas. Además, la inversión en un cerebro tan grande sugiere cuidado parental. No evolucionas un cerebro complejo solo para abandonar tus huevos. Es muy probable que los padres T-Rex protegieran y enseñaran a sus crías, transmitían conocimientos. Un T-Rex joven no solo heredaba sus instintos, es posible que se le enseñara cómo cazar, dónde encontrar agua y qué herbívoros eran demasiado peligrosos para atacar. Cuando combinas todos estos factores, el cerebro masivo, los ojos de águila, la nariz de sabueso, el hocico sensible, el oído de baja frecuencia y el comportamiento social complejo, te das cuenta de que el Tyrannosaurus Rex fue una singularidad evolutiva. A lo largo de la historia de la Tierra, la naturaleza suele exigir un intercambio. Puede ser grande y fuerte, pero poco inteligente, o puede ser inteligente y ágil, pero pequeño. El T-Rex rompió las reglas. Era el más grande, el más fuerte y el más inteligente. Tenía la fuerza de mordida para aplastar un coche, pero la destreza para pelar la carne del hueso con precisión quirúrgica. Tenía el tamaño para intimidar a cualquier rival, pero el intelecto para evitar peleas innecesarias. Fue la culminación del linaje de los terópodos, el resultado de 100 millones de años de perfeccionamiento del diseño del dinosaurio carnívoro. Otros megadepredadores como el Giganotosaurus eran más grandes, pero eran primitivos en comparación. Ellos eran hachas. El T-Rex era un misil guiado por láser. Dominó su ecosistema de manera tan completa que incluso redujo la biodiversidad. No solo ocupó un nicho. Sus etapas de crecimiento ocuparon todos los nichos de depredadores. Desde los ágiles cazadores adolescentes hasta los titanes adultos, la dinastía del T-Rex no dejó espacio para competidores. Era el maestro de todos los oficios. Esta inteligencia hace que el final de la historia del T-Rex sea aún más trágico. Cuando el asteroide impactó hace 66 millones de años, no solo mató a un monstruo sin mente, extinguió a una especie sintiente, borró a una criatura que tenía sentimientos, recuerdos y vínculos sociales. El T-Rex probablemente vio cómo el cielo se convertía en fuego. Con sus ojos agudos vio el humo ascender. Con su nariz sensible olió los bosques quemándose antes de que llegaran las llamas. Con su oído de baja frecuencia sintió los temblores del impacto ondulando a través de la tierra. Su inteligencia, que le había servido tan bien durante 2 millones de años, fue de repente inútil. No puede ser más listo que una tormenta de fuego global. No puedes crear una estrategia contra el colapso de la atmósfera. Los padres que habían criado cuidadosamente a sus crías no pudieron hacer nada para salvarlas del invierno de hambre que siguió. La máquina biológica más sofisticada que la naturaleza jamás había producido fue desmantelada por una roca aleatoria del espacio. La luz de ese intelecto increíble se apagó, dejándonos solo huesos y el eco persistente de su dominio. El Tyrannosaurus Rex no era el monstruo debajo de la cama, era el rey en el trono. Exige nuestro respeto no solo por su capacidad de destruir, sino por su capacidad de percibir, procesar y comprender su mundo. Nos obliga a reconsiderar lo que significa ser un dinosaurio. No fueron fracasos, no eran primitivos.
En el TP con Rex vemos un destello de un camino alternativo donde la inteligencia no requería una forma humanoide, sino que venía envuelta en escamas y 6 toneladas de músculo. Así que la próxima vez que veas un esqueleto de T-Rex en un museo, mira más allá de los dientes. Mira el tamaño del cráneo, mira el espacio para los ojos y la nariz. Estás mirando el hardware de un genio. Estás mirando a una criatura que fue, en todo el sentido de la palabra, el organismo terrestre definitivo. Si disfrutaste de este viaje profundo a la mente del rey tirano, asegúrate de suscribirte. Estamos dedicados a descubrir la verdad detrás de los huesos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿saber que el T-Rex era inteligente lo hace más majestuoso para ti o simplemente mucho, mucho más aterrador?